Ella fue reconocida por su fe ferviente en el Señor y amada por todos aquellos que la conocieron. Su hospitalidad y su corazón de servicio la colocaron en la historia de muchas personas que fueron influenciadas por su gran devoción a Dios y a su iglesia. Bienvenidos a este resumen de la vida de Dora Elson de Pasuelo. Dora Elson nació el 16 de agosto de 1924 en la ciudad de Toronto, Canadá. Su madre biológica, quien solo tenía 13 años cuando la dio a luz, la dejó en el hospital en donde la enfermera que cuidó de ella los primeros meses de vida se presentó a la corte y pidió adoptarla. La familia biológica, personas adineradas en ese momento, solo enviaron a sus abogados a la corte. Y de esa manera, el juez le concedió la petición a la enfermera y a su esposo de adoptarla. Dora fue criada entonces por Henry e Irene Elson junto a sus hijos Bill, Ed y Howard, quienes formaron una hermosa familia dentro de un hogar cristiano. Antes de comenzar la escuela primaria, enfermó gravemente y tuvieron que hospitalizarla ya que fue diagnosticada con difteria, una enfermedad bacteriana que ataca a los niños en sus mucosas nasales y vocales, por lo que llegó un momento que ya no podía hablar ni tampoco caminar. Un día, una de las enfermeras que cuidaba al grupo de niños de gravedad estaba repartiendo la leche y la pasó a ella por alto. Ella gritó y la enfermera, por semejante sorpresa, volcó su bandeja. A pesar de que esto había sido un milagro y de que ella había podido hablar, siguió empeorando hasta que la declararon muerta. Cuando llevaban su camilla hacia la morgue, la enfermera, quien era cristiana, comenzó a orar y antes de llegar a la sala de la morgue, la sábana comenzó a moverse. Contra todo pronóstico irreversible, Dora volvió a la vida. Este milagro podría ser contado como uno de tantos que nuestro Señor ha hecho, pero sin duda la vida de Dora hasta hoy es recordada y honrada por el gran legado que ha dejado en sus hijos, en sus nietos y en muchos otros que hoy dan testimonio de ella. Dora, desde temprana edad, fue miembro de una iglesia menonita. Pero un día, mientras visitaba una de las congregaciones de la Iglesia Pentecostal de Santidad en Canadá, recibió la manifestación del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Es en la Iglesia Pentecostal de Santidad de Canadá que recibe el fuerte llamado a las misiones. Y luego de graduarse de una escuela bíblica, la IPS decide enviarla como misionera a Argentina junto con otra misionera, Floradel Baldwin. Dora tenía un inmenso amor por la niñez y un claro llamado a ser parte de la obra de Cristo en la plantación de iglesias. Es por eso que su servicio a la comunidad argentina fue especialmente con los niños y siendo parte de la apertura de varios templos cristianos. Dora y su compañera Floradel fueron parte de la apertura de una de las primeras iglesias organizadas por la IPS en Uruguay, junto a los hermanos Isaías y Lalo Campo, Joseph y Juanita Hutchinson y el hermano Jean Moon. A comienzos de los años 50, conoció a Juan Víctor Pasuelo en Río Tercero, Córdoba, donde él pastoreaba una iglesia. Y en 1952, en plena campaña del evangelista Tommy Hicks, contrajeron matrimonio. Unos años más tarde, fueron a vivir a Canadá,
donde nació allí su primer hijo. El parto fue extremadamente difícil. Las contracciones de su cuerpo enviaban al bebé hacia arriba, chocando contra su caja torácica. Recibió 3 transfusiones de sangre y después de 3 días le pidieron a Juan, su esposo, que decidiera entre la vida de la madre o su hijo, ya que los doctores no podían salvar a ambos. Pero nuevamente la mano de Dios estaba sobre ellos y su bebé nació sano y con 5 kilos. Y aún cuando su cabecita estaba hinchada y morada, no hubo secuelas. Hoy en día, David es pastor de nuestra institución, la IPS, y ha formado su familia junto a su esposa Dora, sus 4 hijos y sus 7 nietos. A los 14 meses nació su segunda hija, Norma, quien también pastoreó en Argentina y Nuevo México junto a su esposo Mike Moses. Y hoy en día tiene una hermosa familia junto a sus 3 hijos y sus 5 nietos. Luego de que Dora tuviera 2 abortos espontáneos, nació Brenda, quien actualmente pastorea en Argentina junto a su esposo Carlos Barroso. Dora dio a luz un 4.º hijo, Rudy Dallas, quien fue llevado al cielo 24 horas después de haber nacido, tras una hemorragia cerebral. Frente a este triste suceso, ella siempre repetía: todo esto me está preparando para ser una esposa de pastor que puede identificarse con madres que han perdido a sus bebés. Su entereza frente a esta situación era conmovedora. Es recordada por no perder la fe frente a esta circunstancia tan adversa y confiar en el plan divino de Dios. En marzo de 1965, Dora junto a su esposo Juan Pazuelo conformaron la primera Comisión Ejecutiva Nacional en la Argentina de la IPS, junto a Elvio Canavesio, Omar Cabrera y Janet Hart de Hutchinson. El 1 de mayo de 1986, en una oficina en Avenida de Mayo y San José, Ciudad de Buenos Aires, realizaron la apertura de un seminario destinado a la formación del grupo de pastores, el Instituto Bíblico Sudamericano. Fue una gran maestra de la palabra, enseñando en el Instituto Bíblico Sudamericano, en donde no solo daba clases de Romanos, Evangelios sinópticos, vida matrimonial, entre otras materias más, sino que además ocupaba su tiempo cocinando para todos los alumnos a los que también enseñaba. Algunos la describen como una Biblia abierta, no solo por su conocimiento de la palabra, sino también por su ejemplo de servicio al prójimo. Predicaba con su propia vida, siendo ejemplo de Cristo con todos. Dora Elson de Pazuelo se caracterizaba por tener una fe inquebrantable. Su hija Norma recuerda y nos cuenta: nuestros padres habían comenzado una iglesia en la ciudad de Córdoba, pero estábamos viviendo todavía en Capilla del Monte, ya que también estaban pastoreando allí. Una noche estábamos regresando en el auto después de una reunión en la capital de Córdoba, cuando papi le avisó a mami que ya casi no quedaba nafta en el tanque. Estábamos aún en medio de las sierras de Córdoba, en la oscuridad. Mami se dio vuelta y nos tomó de la mano y comenzó a orar. Nuevamente Dios hizo un milagro. Llegamos a nuestra casa un par de horas más tarde sin haber cargado nafta. Recuerdo que para ella todo se solucionaba con hablar con Dios. También nos enseñó que debíamos darle la gloria a Dios por todas las oraciones contestadas. Tomo hoy esta oportunidad para nuevamente darle gloria a Dios por los padres que nos dio. Eran incontables las veces que su familia podía escucharla en su habitación orando y leyendo su Biblia. Dora no solo era reconocida por su fe, sino también por su amor y hospitalidad por todos los que la rodeaban. La casa familiar estuvo abierta para tantas personas que desde pequeños sus hijos nos cuentan que había momentos en que no sabían quiénes eran familiares y quiénes no. Era considerada una mujer llena del Espíritu Santo,
siempre ocupándose de los demás, en especial de su esposo y sus 3 hijos. Amante de su hogar, sabia en sus palabras, quien la conocía el amor de Jesús. Dora Elson de Pazuelo tuvo una vida maravillosa y entregada al servicio de Dios y a su iglesia, que nos sirva de ejemplo para todos nosotros que venimos detrás de ella para avanzar en el servicio al prójimo y al Señor.